Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con el segundo año de secundaria, el curso de Biología. El tema de hoy se llama La Ciencia Biología. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a iniciar. La ciencia Biología. ¿Qué nos da a entender estas palabras? Nos está recalcando que la biología, ustedes ya saben, ¿no?, qué significa biología. Si no, se los vuelvo a explicar, ¿no? A ver. Bio viene de vida y logía o logos viene de estudio, ¿sí? El estudio de la vida nos recalca que es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia. Ahora necesitamos nosotros saber qué es ciencia, ¿no? ¿Qué cosas o a qué cosas se le llama ciencia? Entonces vamos a aprender eso el día de hoy. ¿Por qué se le llama ciencia? La ciencia se basa en experimentos, ¿sí? Cualquier experimento que ustedes hagan es ciencia. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen el experimento, quieren demostrar si algo se puede realizar o si algo no se puede realizar, ¿no? Si algo es verdad o no es verdad, ¿ya? Así que también otras personas le llaman a la ciencia como una parte verdadera, ¿sí? Una parte verdadera. La ciencia... La ciencia entonces para nosotros va a ser los experimentos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a salirnos de la biología y vamos a irnos a otro lado, ¿ya? Vamos a irnos a, qué sé yo, a la parte de física, ¿ya? En la física, bueno, los físicos, los que han hecho ciencia de la física, ¿qué hacen? ¿Por qué dicen que, bueno, por qué hay una ley que dice que todo lo que sueltas desde una altura siempre cae para abajo? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Han hecho estudios, han demostrado que influye mucho la gravedad. Y la gravedad es una forma de atracción de los cuerpos muy grandes hacia unos objetos pequeños, ¿sí? Esa es la gravedad. Entonces, tú te vas a África, a China, a América, a cualquier lugar del planeta. En todos los lugares del planeta va a existir la gravedad, ¿sí? Lo mismo, y esto obviamente lo han hecho, ¿no?, con experimentos. Igual, han ido a la luna, han comprobado que la gravedad es 6 veces, ¿no?, menos que en la Tierra. O sea, los objetos caen lentamente, ¿sí? Caen muy lento. Entonces, bueno, eso es lo que hace una ciencia. Va a ir demostrando hechos a lo largo, ¿no?, del estudio, ¿sí? Entonces, esta ciencia, la biología también va a ser una ciencia. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar justamente las diferentes características de la vida, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. Otra vez acá lo vamos a estudiar, ¿no? ¿Qué significa biología? Es la unión de dos palabras. Bio, que es vida, y logos, que es estudio, ¿no? Estudio, trato. Entonces, la ciencia natural, que es, bueno, la biología, vamos a ir otra vez a repasar. La biología es la ciencia natural que estudia a los seres vivos, ¿sí? ¿Qué va a estudiar la biología? Las estructuras, ¿sí?, los mecanismos, los procesos. A ver, un ejemplo de estructura, el sistema óseo, ¿sí? Cómo está articulado cada hueso. Los mecanismos, a ver, un ratito vamos a parar la grabación. Están intentando entrar
Bien, otra vez vemos la definición de biología. Biología proviene de una palabra que está formada por dos palabras, ¿no? Bio, que significa vida, y logía o logos, que significa estudio. Entonces la biología va a ser el estudio de los seres vivos, ¿sí? Va a estudiar a los seres vivos. Bien. Entonces, ¿qué va a estudiar? Dijimos, estructuras. Por ejemplo, la estructura de los huesos, ¿sí? El sistema óseo. Mecanismos. Cómo funciona la respiración, ¿sí? Pulmones, tráquea. Después la epiglotis, fosas nasales, ¿sí? Es un mecanismo, todo un sistema. Y los procesos. Los procesos son la parte más importante, creo yo. Los procesos, ¿por qué? Justamente van a hacer posible de que nosotros transformemos los alimentos que comemos en energía, en masa muscular, ¿sí? Y esos procesos son unos procesos muy complejos. Tenemos diferentes leyes. Tenemos por ejemplo, las bombas de sodio y potasio que hacen posible el intercambio de fluidos. Tenemos también leyes bioquímicas, ¿sí? Donde se transforma energía biológica a energía química, ¿sí? Después tenemos los procesos de sinapsis, ¿sí? Procesos de sinapsis son justamente procesos para intercomunicar lo que son las señales químicas, señales eléctricas en las neuronas, ¿ya? Pero bueno, todos estos procesos los van a ver ustedes más adelante, ¿no? Cuando estén en tal vez cuarto, quinto, ¿sí? O tal vez aquí vamos a ver unos cuantos sencillos, ¿no? Porque son algo complejos, sobre todo lo que es energía bioquímica, ¿no? Ya. Todas estas estructuras, mecanismos y sobre todo procesos van a hacer posible la vida y la relación del ser vivo con su medio ambiente. Porque es importante que el ser vivo se desarrolle en el ambiente. ¿Sí? Vamos a ver acá esta imagen. Porque es necesario que el león interaccione con las gacelas. Porque son su alimento. ¿Sí? Porque es necesario que la gacela esté aquí en el pasto. Porque el pasto va a ser su alimento. ¿Y por qué la gacela no se va más allá, donde no haya leones? Es que más allá donde no hay leones, no va a tener comida, ¿sí? Así que obligatoriamente la gacela está en este territorio porque tiene alimento. Igual, el león también tiene su alimento, ¿no? Con la gacela. Entonces, bueno, vamos a identificar también que hay demasiado pasto. Tanto pasto. Y bueno, hay bastantes gacelas también. Pero a su vez hay pocos leones. ¿Qué pasaría? A ver, les pregunto, ¿qué pasaría si hubiera más leones que gacelas? Todos los leones se comerían a las gacelas y al final ya no habría gacelas y el león también moriría, ¿sí? Porque ya no tendría alimento. Entonces, como vemos, todo lo relacionado al ser vivo o al individuo, todo relacionado al ser vivo, incluyendo el medio ambiente, es importante para guardar un equilibrio, ¿sí? Tenemos que guardar un equilibrio. Entonces tiene que haber un número exacto de leones por cada gacela, ¿sí? Y de esta manera los leones también no pueden alimentarse como quieran, ¿no? No pueden comerse todas las gacelas de una sola vez porque van a morir, se van a extinguir también, ¿sí?
Entonces, eso es la interacción que justamente la biología ha hecho el estudio, ¿no? Que debe haber también, aparte de interacción, debe haber equilibrio, ¿sí? Vamos a anotarlo aquí. Pero tiene que haber equilibrio. Si no hay equilibrio, el sistema, este sistema biótico, no va a poder estar, ¿no? Estable. No va a haber un equilibrio. Bien, entonces biología vimos que es el estudio de la vida. Y bueno, la biología es una ciencia bastante compleja que no solamente va a estudiar, ¿no? La vida. ¿Por qué viven estos dos animales? Porque la gacela tiene alimento y el león tiene alimento de gacela, ¿no? No solamente es eso. Aquí la biología tiene diferentes ramas que se van a encargar del estudio específico de algunas partes, ¿no? Por ejemplo, la morfología, ¿sí? Acá en definición vimos estructuras, mecanismos. Aquí lo vamos a especificar, ¿sí? Acá lo vamos a especificar. Por ejemplo, la morfología. ¿Qué significa morfología? Estudio, acá está otra vez la palabra, ¿no? Logos, logía. Estudio de las formas. Morfo es forma, ¿sí? Las formas. ¿Qué animales tienen huesos largos? ¿Qué animales tienen cartílago? ¿Qué animales tienen exoesqueleto, ¿no? Como los insectos. Entonces, de acuerdo a eso los vamos a separar, ¿no? ¿Por qué hay insectos que saltan tan alto? ¿Por qué hay insectos que miden 5 centímetros y saltan 1,5 metros? ¿Verdad? Entonces, esas formas nos van a ayudar a identificar algunas características especiales de algunos animales, ¿sí? Y varias características especiales de animales han servido para los humanos para hacer, digamos, algún invento, ¿no? Por ejemplo, chalecos antibalas, ¿sí? Los chalecos antibalas son imitación del exoesqueleto de insectos. El exoesqueleto de insectos, o bueno, si los analizamos, la mayor cantidad de insectos, sobre todo escarabajos, por dentro su cuerpo es muy blando, ¿sí? Pero por fuera su cuerpo es bastante duro. Entonces, ¿qué han hecho? Han copiado ese modelo, y aparte que el exoesqueleto del insecto es bastante delgado, ¿sí? Han puesto igual placas de material resistente a las personas, ¿no? que posiblemente puedan recibir un impacto de bala, ¿no? Entonces, de esta manera se han salvado muchas vidas, ¿ya? Otra es la fisiología. Fisiología. Otra vez, palabra logos, estudio de la fisionomía, o de cómo funciona, en otras palabras, ¿no? Cómo funciona una parte de algún animal. ¿Por qué los peces tienen aletas? ¿Sí? ¿Por qué las mariposas pueden volar? Por las alas. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Sí? ¿Por qué una abeja o una mariposa vuela con 4 alas? ¿Y por qué tiene esa forma de volar, ¿no? Han visto la forma de vuelo de la mariposa, que es muy diferente a la forma de vuelo de las moscas. Las moscas tienen solamente dos alas, pero pueden volar así, ¿no? Rápidamente en triángulo, en forma triangular, ¿ya? Entonces, morfología y fisiología es solamente estudio de lo que miramos, ¿no? Miramos y trazamos una trayectoria de cómo es el vuelo, de cómo se mueve, por qué salta tan alto el saltamontes, etcétera, ¿no? Todo eso. En cambio vamos a ir más como decir, más al fondo, ¿sí? La genética. Ahora, ¿qué nos estudia la genética? Los cambios, características que se desarrollan en el ADN, ¿sí? Genética. Vamos a estudiar al ADN y cómo repercute el ADN
o cómo ha cambiado el ADN en miles de años, ¿sí? Entonces, acá también hay otro factor. También tenemos la evolución. La evolución es una parte imparable, ¿sí? Nosotros ahora mismo estamos evolucionando, ¿sí? Nos estamos adaptando a la nueva comida que hay en el mercado, ¿no? Las salchipapas, las gaseosas, lo que no había hace 100 años, ¿sí? Es una nueva forma de vida. Nuestros estómagos, nuestros cuerpos se están adaptando a esta nueva forma de vida, ¿no? Incluyendo al internet, a la computadora, ¿sí? Hace un año, tal vez algunos de ustedes no miraban la computadora más de 1 o 2 horas a la semana, pero ahora van a tener que mirarlo, ¿no? Desde el año pasado están en computadora más o menos 8 horas al día, ¿sí? 8 horas al día, y si es que tienes tarea, mucho más. Entonces yo supongo que el año pasado tus ojos han estado muy sentidos, ¿no? Muy resentidos. Te han estado doliendo los ojos, no has podido dormir bien. Esto pasa por un tema de evolución. Yo supongo que este año estás aminorando, ¿no? Ya no te duele tanto los ojos como el año pasado. Ya tu forma de hacer las cosas en computador es mucho más rápido, ¿sí? Entonces es un cambio, es una adaptación que posiblemente sea después evolución, ¿ya? Entonces, siempre, toda la vida estamos en constante evolución. Taxonomía viene a ser esta imagen, ¿no? Esta imagen de aquí. Bien. ¿Qué nos va a hacer la taxonomía? Nos va a ubicar a los animales en un lugar. Por ejemplo, acá tenemos una persona, lo vamos a ubicar en su lugar. Ahí comparte el reino animal, ¿no? El reino animal con los demás animalitos. El hombre comparte el lugar con los animales, el caracol, el crustáceo, ¿sí? Pero no comparte relación con los vegetales, con las plantas, ¿sí? Filum, cordados. ¿Qué significa cordados? Que tienen cartílago, ¿sí? El humano es un ser que tiene cartílago, ¿no? La clase de los mamíferos. ¿Qué quiere decir mamífero? Que cuando tiene etapa pequeña o recién es un bebé, tiene que lactar, ¿sí? Tiene que tomar leche, ¿no? Después vamos al orden de los primates. Los primates son los monitos, ¿verdad? Son animalitos que tienen brazos largos, tienen dedos, ¿verdad? Dedos. Si te fijas acá arriba, el delfín no tiene dedos, el chanchito no tiene dedos, el ciervo tampoco tiene dedos. Los primates son los animales que van a presentar dedos. Familia de los homínidos. Acá ya estamos diferenciándonos más. Los homínidos son aquellos de la familia de los primates, del orden de los primates, pero que pueden caminar de 2 patas, ¿sí? Solamente por eso, solamente que pueden caminar de 2 patas. Género Homo, ya estos son estos son una especie que tiene poco pelo, una especie de primates que tiene poco pelo, ¿sí? Y por último nos han puesto la especie de Homo sapiens, ¿sí? Homo sapiens. ¿Qué significa? Que son familiares de los homínidos, pero que tienen su cerebro desarrollado, ¿sí? Homo sapiens. Bien, entonces esa es la taxonomía, ¿ya? Ahora paremos un... Bien, esa es la taxonomía, ¿no? Ahora vamos a seguir a la ecología. ¿Qué pasa? Hola, buenos días. Sigamos. La ecología. Sigamos a la ecología. ¿Qué nos va a ayudar la ecología? ¿Qué nos va a estudiar la ecología?
Logos les dijimos, ¿no? Que era la palabra de estudio, logía o logos. Y eco viene de ecosistema, ¿sí? Ecosistema. Ecosistema. Entonces va a ser el estudio del ecosistema, del lugar donde se desarrollan diferentes especies. Por ejemplo, acá arriba vimos una pradera, ¿verdad? La pradera es un lugar donde hay abundante pasto y es casi totalmente plano. Esa es una pradera. Después tenemos a la botánica. Esta de aquí sí la conocemos, ¿no? Botánica es el estudio de las plantas, ¿sí? De todas las plantas, porque es un poco más, mucho más parecidas son las plantas entre sí, ¿no? Sabemos que todas son verdes, todas hacen fotosíntesis, ¿verdad? Entonces hay un apartado especial para estudio de plantas. Tenemos otro que es la zoología. Es un apartado especial para el estudio de animales, ¿no? Zoo viene de animal. Ya está. Ahora vamos a ver uno de estos. Vamos a ver uno de estos que es la genética. ¿Sí? Vamos a estudiar la genética ahora, que es un poquito el que ha quedado en el aire. A ver, veamos. La genética va a ser el estudio, como les dije, ¿no? Del ADN. ¿Sí? El ADN tiene diferentes codones, se les llama, estos de acá, el codón A, codón T, codón C, codón G. Todos estos codones tienen un ordenamiento especial en el ADN. Y depende de esos codones, depende de esa formación que tengan en el ADN, tú vas a tener características especiales o específicas. Por ejemplo, hay personas que tienen ojos cafés, hay otros que tienen ojos negros o cafés o verdes o azules. ¿Sí? Todo esto depende de la conformación del ADN y sobre todo de esto de acá, de la herencia del ADN. ¿Sí? ¿Qué es la herencia genética del ADN? Es justamente cuando tu papá y tu mamá combinan su material genético, su ADN. Obviamente una parte proviene del padre y otra parte proviene de la madre, ¿sí? Entonces esta unión, esta conformación hace posible que tú tengas rasgos físicos tanto de tu papá y tanto de tu mamá, ¿sí? Tal vez de los ojos te pareces a tu papá y de la parte de los labios o la nariz se parece a tu papá, ¿no? Entonces, justamente esa es la herencia genética. Esa es la herencia genética también que a tus padres les han dejado, ¿sí? Tus abuelitos también se parecen un poco más a tus papás que a ti, ¿verdad? O tal vez no, tal vez se parecen más a ti que a tus papás. Entonces, todo esto es un estudio, ¿no? Como dice acá, es un estudio de la genética. ¿Quién inició todo esto? Quien inició todo esto es Gregor Mendel, ¿no? O Gregorio Mendel. Ahí están los años 1822 a 1884, las cuales son las bases para la genética actual, ¿sí? A ver, él es Gregor Mendel y bueno, él hizo sus estudios en alberjitas, ¿sí? ¿Conocen ustedes las alberjitas? Ya, él en su lugar, en su país, vio que existían alberjitas amarillas y existió también alberjitas verdes. Al momento de cruzar, casi siempre les daba alberjitas amarillas. ¿Qué supuso él? ¿Qué dijo? Que las alberjas amarillas son de característica dominante, ¿no? Ustedes están en segundo de secundaria y bueno, ya entraríamos a esta parte, ¿no? Más adelante. Entonces, hay caracteres dominantes y hay caracteres recesivos. Por ejemplo,
tal vez tú te pareces más a tu papá y tu hermano o tu hermana también se parece más a tu papá. ¿Qué quiere decir esto? Que los genes de tu papá son dominantes, muy dominantes, respecto de los genes de tu mamá, ¿sí? Entonces, por eso tienes tus características especiales. Pero ¿qué pasa? También hay características que se esconden, ¿sí? Hay características que se esconden. Por ejemplo, las enfermedades. Hay una enfermedad, digamos, leucemia, ¿sí? La leucemia es una enfermedad que sí se puede heredar. Entonces, si tu papá tiene todas las características dominantes, tal vez tu mamá tenga características recesivas o escondidas. Y tal vez tú salgas con alguna enfermedad, ¿no? De esas. Tal vez hepatitis, tal vez leucemia, que no es muy común. Entonces, todos estos caracteres genéticos y morfológicos influyen bastante en nosotros, ¿sí? Ahora, para el estudio de la microbiología, que no está acá, para el estudio de la microbiología, cuando queremos algo muy pequeñito, vamos a tener al principal, ¿no? Al microscopio. Este microscopio es demasiado importante porque nos ayuda a nosotros a poder visualizar qué es lo que sucede en el medio ambiente, ¿no? en el lugar. Por ejemplo, a un animal se le infecta una patita. Nosotros con el microscopio podemos tomar una muestra y ver qué es lo que está infectando. Tal vez es un insecto, un hongo, una bacteria, ¿no? Entonces ahí lo vamos a identificar nosotros, ¿sí? Ahí vamos a identificar nosotros a ese animalito que está yendo ahí, ¿no? Bien, el microscopio es muy importante, tiene diferentes partes. Bueno, después vamos a tener un apartado específico para el microscopio. Ahora solo estamos haciendo la parte, como les digo, las ramas, ¿no? Las ramas de la biología. Lo más superficial. Microbiología. Como su nombre lo dice, microbio, ¿no? Nosotros conocemos a los microbios. ¿Qué son los microbios? Justamente bacterias, hongos, virus. Bacterias, hongos, virus, ¿no? Tenemos este hongo. Se llama Amanita muscaria. Es un hongo venenoso. Pero también tenemos a este hongo. Vamos a ver adelante. También tenemos este hongo. Que este sí es un hongo microscópico. ¿Ya? Este hongo ataca a la papa. ¿Sí? Le crea como manchitas, como pequitas a la papa. Entonces, ¿qué estudia la microbiología? Va a estudiar los hongos microscópicos. No va a estudiar esto. Este de aquí estudia otra rama, ¿no? Otra rama, la micología que se llama. Entonces lo borramos. Aquí en microbiología solo estudiamos partes microscópicas, ¿sí? Por ejemplo, esta es una bacteria. La bacteria. Y acá tenemos a un virus, ¿no? Este es el virus. ¿Cómo se llama? Coronavirus. ¿Por qué se llama coronavirus? Porque forma alrededor como si fuera una capa, ¿no? Una capa de así, ¿no? Como está en la imagen. Es como si tuviera una corona todo alrededor. ¿Qué hace esa corona? Sirve para adherirse a las superficies, por ejemplo la ropa. ¿Qué más? Sirve para protección. Si viene alguna sustancia nociva por el virus, digamos, lo derrite por acá y el virus automáticamente mira, analiza qué es lo que está pasando y crea una barrera, ¿no? Crea una barrera la cual le va a servir para mantenerse estable, ¿sí? Eso es un virus. Por cierto, les dije que ese virus iba a estar en nuestras vidas, ¿no? Bastante tiempo. Y va a seguir, o sea, no es que va a desaparecer y ya. Lo que sí puede disminuir es la infección.
tendríamos que infectarnos todos y ahí ya podríamos convivir con este virus, ¿no? Pero bueno, es una idea tal vez muy alocada que no casi nadie quisiera asumir, ¿no? Nadie quisiera enfermarse o contagiarse a lo propósito, ¿sí? Este tipo de contagio se llama, o de barrera, se llama barrera, inmunidad de rebaño. Sí, bueno, eso ya creo que no viene al caso, pero bueno. Vamos a lo siguiente, la botánica. La botánica también tiene lo suyo, miren. Ficología, briología, teridología, carpología, palinología. Parece complejo, pero es bastante sencillo. Ficología viene de ficus, de planta pequeña. Este es un musgo, ¿ya? Esta ficología lo estudia los musgos, ¿no? A ver, vamos a marcarlo. Revisemos. La teridología. La teridología estudia los helechos, estos de aquí. Son plantitas que viven en bastante humedad, ¿sí? Los helechos no son plantas verdaderas. La carpología. Carpología va a ser el estudio de las frutas, ¿sí? Por ejemplo, la granada, ¿no? Las plantas que dan fruto, ¿sí? La carpología. La briología, en este caso, es el estudio de las algas. La briología, ¿no? Acá en Semana Santa vamos a comer nuestro cochayuyo, ¿sí? Productos del mar, productos secos de mar, tal vez ahí los veamos. La briología. La palinología es el estudio del polen. ¿Cómo así, profesor, vamos a estudiar el polen? Claro, se estudia el polen porque tiene diferentes formas. El polen es microscópico y depende de qué tipo de polen el polen va a formar la parte morfológica de la planta, ¿no? Hay plantas muy grandes, plantas pequeñitas, hay plantas que no necesariamente son de un color específico verde, ¿no? Hay plantas que tienen color morado, rojo, etc. Ahora vamos al siguiente, la zoología. Esto es un poco más bonito, ¿verdad? Pero también los nombrecitos que tenemos son bastantes. Helmintología. Helmintología es el estudio de los gusanos, ¿sí? Este es un gusanito y este también es un gusano. Si tú miras este tipo de gusanos que tienen así pelos, por ningún motivo los toques, porque en la puntita de los pelos tiene como agujitas que van a inyectar toxinas, ¿sí? Entonces no se tocan esos gusanitos. Otros son helmintología, son gusanos, ¿eh? No se equivoquen, helmintología son gusanos. Estos chicos no quiero que se lo memoricen, tal vez por ahí los nombres aprendánselo, pero no lo memoricen porque es bastante feo. Todavía no están en edad de tener, ¿no? esta variedad de nombres, ¿no? Tal vez la biología les va de lo que les gustaba en sexto, primero y secundaria, ahora les va a parecer feo, ¿no? Todavía no, solo quiero que vean todos los estudios, ¿no? de biología, cómo se estudia, así, para que más adelante ya lo tengan bien aprendido, ¿no? Más adelante, en cuarto, en quinto, ¿ya? Helmintología, gusanos. Entomología, insectos, ¿sí? Como este de aquí. Los insectos tienen característica especial que tienen 6 patas, ¿no? O 3 pares de patas. Acá tiene 3, al otro lado también tiene 3. Y se acuerdan que les dije el exoesqueleto. Exoesqueleto o esqueleto exterior, ¿sí? Es bastante duro. Esos son los insectos. La entomología. Malacología. Malacología son los moluscos.
Acá tenemos uno que se llama el sepia. Acá tenemos otro que es el pulpo, ¿sí? Sepia, pulpo. Ambos son moluscos, ¿por qué? Porque tienen esa característica de que la piel es bastante, por así decirlo, gomosa, ¿no? Ya está. La ictiología. Ictiología va a ser el estudio de los peces, ¿sí? El estudio de los pececitos, ¿no? Acá tenemos un pez cirujano. Este pez cirujano es de agua salada, habita en el mar, ¿no? En los corales, en los arrecifes, ¿no? Eso estudia la ictiología. Ictio viene de pez. Ya está. Anfibología. Anfibología estudia los anfibios, ¿no? Acá tenemos un sapito, una ranita, ¿sí? Y característica de ellos es que viven tanto debajo del agua y tanto sobre el agua, ¿no? Tienen ambas vidas, por así decirlo, ¿no? Bien, lo dejamos un ratito por acá, el sapito. Herpetología. Herpetología viene de reptil, ¿sí? Acá tenemos a una iguana, ¿sí? Bastante con una característica dinosaurística, ¿no? Como un dinosaurio, ¿sí? Tiene sus garras bastante grandes, su cuerpo escamoso, duro, seco, y bueno, su boca, ¿no? Su mandíbula bastante desarrollada. Herpetología, que son los reptiles. Ornitología. Ornitología. A ver, ¿dónde está la ornitología? No tengo la imagen de ornitología. Está para atrás. Qué raro, se me borró. Bien, pero estudia el ornitorrinco, ¿no? A los ornitorrincos, a la parte no tan específica, ¿no? de un animal. Los ornitorrincos tienen características tanto de mamíferos, de aves. Las aves son los únicos animales que tienen pico. Los mamíferos son los únicos animales que en la etapa primaria dan leche, ¿verdad? O necesitan leche para crecer, ¿sí? Y bueno, este es un animal especial. No sé dónde lo he metido, pero bueno. Después tenemos la mastozoología. Mastozoología es los mamíferos, ¿no? Justamente esta imagen de aquí. La mastozoología. Mastozoología, ¿por qué? Porque van a tener glándulas mamarias, ¿sí? Acá el delfín es mamífero, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Tiene glándulas mamarias muy ocultas, ¿no? Cuando el ¿cómo se llama el cetáceo pequeño? Bueno, cuando recién da luz se queda pegado a la madre, ¿sí? Siempre va a estar pegadito ahí hasta más o menos 2 años, creo. 2 años creo que empiezan recién su vida adulta. Después tenemos el canguro, que en esa bolsa, dentro de esa bolsa, tiene las glándulas mamarias, ¿sí? Y da luz al cangurito muy joven, muy pequeñito, más o menos faltándole 2 o 3 meses para que culmine para que recién dé a luz antes, ¿no? Es un caso especial. Da a luz un animal incompleto, o sea, incompleto en la manera de desarrollo, y se termina de desarrollar en la bolsa, ¿no? Justamente en el marsupio, ¿sí? Marsupio se llama esa bolsa, y bueno, ahí se termina de desarrollar el animalito, ¿no? El canguro pequeñito. De igual manera, los ratones, o también como tenemos acá, ¿no? El murciélago. El murciélago también es una familia de los ratones, ¿sí? Ya está.
Entonces esos son los de mastozoología. ¿Ya? Bueno, acá tenemos otra forma de organizar a la célula de menos a más, ¿no? Una célula forma un tejido, el tejido forma un órgano, el órgano forma un sistema, el sistema forma organismos, etcétera, ¿no? Todo esto lo vamos a ver más a detalle, más bonito, porque acá se mira todo mezclado, ¿no? Todo así muy feo, ¿no? Yo no los comprendo, pero solo quiero ver, ¿no? Quiero que entiendan cómo funciona, ¿no? La ciencia de la biología. Que no solamente es mirar plantitas y animalitos. Acá también hay otra rama relacionada a la biología. Bioquímica, ¿se acuerdan que les dije? Procesos. A ver, regresamos hasta arriba. Acá. Procesos, ¿no? Para saber esos procesos, para identificar esos procesos, necesitamos justamente de la bioquímica. Procesos bioquímicos especiales y a veces muy complejos, ¿no? La biofísica, ¿para qué nos sirve la biofísica? Para estudiar, ¿no? ¿Por qué un brazo puede levantar 90 kilos? ¿Por qué una persona puede levantar 200 kilos? ¿De qué manera o por qué? Y justamente de aquí salen algunas maquinarias, ¿no? Máquinas especiales para no sé, para lo que es para lo que sería la construcción, ¿sí? Para todas esas cosas. Entonces nosotros miramos cómo es eso y después lo replicamos. La bioética, bueno, es parte de cuidar, ¿no? Cuidar el medio ambiente. Tenemos que cuidar bastante, tenemos que aprender a cuidar el medio ambiente, ¿no? Biogeografía, bueno, ya es el estudio de acá de la geografía, por qué en algunas zonas hay vida, por qué en otras zonas no hay vida, ¿sí? La paleontología, este sí es conocido. Paleontología es el estudio de los fósiles, ¿no? El estudio de los fósiles, por qué se extinguieron, cuál fue el motivo, cuánto medía un dinosaurio, cuál era su hábito alimenticio, ¿sí? Bueno, tenemos a la geología, el estudio de la tierra, ¿no? El estudio de la tierra, de los minerales, todo eso. Y bien, chicos, hay muchos representantes específicos en la biología. Está Mendel, Linneo, Charles Darwin, Pasteur, Aristóteles, etcétera, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta aquí es nuestra clase de hoy. Es como una introducción a todo lo que tiene biología, ¿no? Entonces es una ciencia bastante compleja, ¿no? No es tan sencillo tampoco, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer lo más sencillo nosotros posible. Bien, tenemos acá la parte de tarea. Vamos a dejarle menos porque todavía no tienen ustedes sus guías, ¿verdad? Ya vamos a borrar este también y estos dos. ¿Ya? Tu tarea va a ser clasificar taxonómicamente al hombre utilizando la clasificación. Mejor ponemos acá ya. Al Homo sapiens. Utilizando la clasificación taxonómica de Linneo. ¿Qué es? Nada más es esto de aquí. ¿Sí? Este de aquí. Esa es la primera tarea y la segunda es dibujar el microscopio con sus partes, ¿no? Que sería este de aquí. Nada más, chicos. Esa es su tarea. Bueno, hasta aquí vamos a cortar la grabación de hoy y les voy a dar indicaciones por interno. ¿Ya, chicos? Hasta aquí entonces quedamos. Voy a parar la grabación.